¿Conoces la historia del hombre que enfrentó demonios en el silencio del desierto, transformando el miedo en fe inquebrantable? Un hombre simple, que se convirtió en maestro de multitudes y fundador del monacato, guiando almas hasta hoy. En este video, caminarás por el desierto junto a Santo Antonio Abad, también conocido como Santo Antão. Descubrirás sus luchas, sus milagros y sus visiones celestiales. Y te invito, quédate hasta el final, porque juntos vamos a rezar una oración poderosa y profunda, capaz de traer paz a tu corazón y fuerza para enfrentar cualquier desierto de la vida. Quédate conmigo, ya que no querrás perderte este momento de gracia. Comenzamos. El Egipto del siglo III era una tierra de contrastes, desiertos áridos y fértiles valles del Nilo, palacios de opulencia y aldeas de humildad. En una de esas aldeas simples, llamada Coma, nació Antonio. Hijo de campesinos cristianos piadosos, Antonio creció rodeado de ejemplos de trabajo duro y caridad silenciosa. Su casa, hecha de barro y paja, albergaba poco más que lo esencial: una mesa rústica, una lamparina titilante y la fe que llenaba cada espacio. Desde pequeño veía a sus padres ayudar a viudas y huérfanos, compartiendo lo poco que tenían. Antonio era un niño callado. Sus ojos castaños parecían siempre observar el mundo con una curiosidad calma y profunda. Le gustaba pasear por las orillas del Nilo al atardecer, escuchando el murmullo de las aguas y sintiendo el viento cálido del desierto mezclarse con la brisa fresca del río. Por la noche, prestaba atención a las historias que su madre contaba sobre los mártires y santos, y su joven corazón ardía con deseos que aún no sabía nombrar. A los 20 años, Antonio perdió a sus padres. El dolor fue profundo, pero aceptó el sufrimiento con una madurez serena. Heredó una pequeña fortuna y quedó responsable de su hermana menor. Hasta entonces, su vida podría haber continuado tranquila, cuidando de las tierras y formando una familia. Pero Dios tenía otros planes. Cierta mañana, aún con el corazón de luto, Antonio entró en la pequeña iglesia de su aldea. El aire estaba impregnado de incienso y cera caliente. Mientras el sacerdote leía el Evangelio, escuchó las palabras de Cristo: «Si quieres ser perfecto, ve, vende todo lo que tienes, da a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Luego, ven y sígueme». Estas palabras no solo tocaron su oído, sino que incendiaron su alma. Fue como si el mismo Cristo estuviera frente a él, invitándolo. A partir de ese instante, el joven Antonio sabía lo que necesitaba hacer. Con la misma calma con la que siempre había vivido, vendió sus tierras, ovejas y objetos de valor. No dudó. Distribuyó todo a los pobres, guardando solo lo necesario para cuidar de su hermana. Poco después, la confió a una comunidad de vírgenes consagradas. Pero el verdadero inicio de su misión ocurría en el silencio de su corazón. Un llamado al desierto. El Egipto era entonces un vasto mar de arena y soledad, donde pocos se atrevían a entrar. Allí, Antonio sentía que encontraría no solo soledad, sino a Dios mismo. Antes de partir, caminó por la aldea una última vez. Los vecinos, admirados, se preguntaban qué llevaría a un joven fuerte y rico a abandonar todo. Antonio respondía solo con una sonrisa tranquila y la mirada hacia el horizonte. En la madrugada siguiente, bajo el cielo estrellado y silencioso, dio el primer paso hacia el desierto. Un paso que resonaría en la historia de la iglesia para siempre. La luna aún iluminaba el cielo cuando Antonio dejó atrás la aldea. Llevaba solo un manto simple, un trozo de pan seco y el valor de quien no teme lo desconocido. Cada paso sobre la arena fría parecía resonar no solo en la vastedad del desierto, sino en la eternidad. Caminaba hacia una nueva vida, guiado por algo invisible pero irresistible, el llamado de Dios. El desierto, para muchos, era sinónimo de muerte y peligro. Para Antonio, se convertía en escuela,
campo de batalla y altar. Al principio se instaló a las orillas del desierto, cerca de sepulcros abandonados. El silencio profundo solo era interrumpido por el viento silbando entre las rocas y, ocasionalmente, por gritos lejanos de animales salvajes. Pero dentro del silencio surgían voces, no humanas, sino espirituales. Las tentaciones comenzaron de manera sutil. Primero, pensamientos inquietantes, recuerdos de los confortos de la casa paterna, del sabor dulce de la miel, del cariño familiar. Luego, imágenes de banquetes, de riquezas, de placer. Antonio cerraba los ojos, se arrodillaba en la arena y rezaba. Cuando las tentaciones mentales no fueron suficientes, vinieron las visiones. Monstruos terribles, figuras demoníacas surgían ante él, tratando de arrancarlo de aquel propósito sagrado. Sin embargo, cuanto más rugían los demonios, más profundamente Antonio se entregaba a la oración. Una noche, mientras meditaba en profunda concentración, sintió un ataque físico. Golpeado por fuerzas invisibles, cayó inconsciente. Un ermitaño vecino lo encontró casi sin vida y lo llevó a una pequeña cabaña. Cuando recuperó la conciencia, Antonio pidió que lo llevaran de vuelta al desierto. Si los demonios no pueden vencerlo, aumentan la violencia, pensaba él. Pero cuanto más me persigan, más fuerte me volveré. En la soledad del desierto, ayunaba, dormía poco y rezaba intensamente. Se alimentaba de raíces, dátiles y un poco de agua extraída de pozos escondidos. El calor abrasador del día y el frío cortante de la noche moldeaban su cuerpo, pero su alma ganaba una fuerza sobrehumana. Cierta mañana, mientras contemplaba el amanecer, Antonio tuvo una visión celestial. Un ángel apareció ante él, mostrándole cómo vencer las tentaciones. No solo con valentía, sino con humildad y paciencia. El ángel tejía canastas de paja y, sonriendo, indicaba: trabaja y ora. El equilibrio entre oración y trabajo será tu arma. Animado por esta visión, Antonio comenzó a trenzar canastas de paja, manteniendo la mente concentrada en Dios. Con esto, encontró un ritmo sagrado, las manos ocupadas y el corazón elevado. Pero el demonio no se rendía. En la calma de la noche, aullidos salvajes y apariciones horrendas intentaban perturbarlo. Lobos de ojos rojos, serpientes gigantescas y hasta figuras humanas que aparecían llorando y suplicando ayuda. Todo ilusorio. Antonio, sin embargo, se volvió inquebrantable. Cada tentación lo transformaba en roca viva de fe. La lucha no era solo física o psicológica, era espiritual. Y allí, en el desierto, libraba batallas invisibles que fortalecerían a la iglesia por siglos. Con el tiempo, las tentaciones disminuyeron. El silencio se volvió dulce. El desierto, que antes parecía inhóspito, ahora era morada de paz. Antonio había vencido a sí mismo y a los demonios. Y sin darse cuenta, se convertía en un faro para todos aquellos que buscaban la santidad. Con el paso de los meses, Antonio se alejaba aún más de la civilización. Encontró refugio en una antigua fortaleza abandonada, aislada en medio del desierto, rodeada por rocas altas y silenciosas. Ese lugar, rodeado de misterio y soledad, se convirtió en su hogar durante 20 años. Las noches eran largas y oscuras, iluminadas solo por el suave brillo de las estrellas. El viento silbaba entre las piedras, trayendo a veces el sonido distante de animales salvajes, pero Antonio no sentía miedo. Al contrario, cada ruido parecía invitarlo a un silencio más profundo, donde podía escuchar la voz de Dios susurrando en su alma. Fue en esa soledad extrema que enfrentó sus mayores batallas espirituales. Demonios aparecían en formas grotescas, ora intentando seducirlo con imágenes de placer y abundancia, ora atormentándolo con visiones de tragedia y muerte. Había noches en que los ataques eran tan intensos que el propio desierto parecía estremecerse.
Sonidos de cadenas arrastrándose por la arena, gritos agudos, rugidos animalescos, todo formaba parte de las embestidas infernales para alterar su paz interior. Pero Antonio no cedía. En posición de oración, a veces tumbado de bruces en la arena áspera, suplicaba: «Señor, fortaléceme, no permitas que yo vacile». En cierto momento, los ataques se volvieron tan violentos que su cuerpo quedó marcado por hematomas y heridas invisibles, pero su espíritu brillaba como oro refinado. El demonio sabía que no vencería el cuerpo de Antonio. Entonces, intentó alterar su mente, haciéndole escuchar voces de desesperación, susurros de abandono. En la madrugada, tras una noche de intensa lucha espiritual, una luz suave envolvió la fortaleza. Era la señal de la presencia divina. Antonio, exhausto pero sereno, sintió un calor dulce envolverle el corazón. Entonces, escuchó una voz celestial. «Antonio, yo estaba contigo, siempre estuve», lloró, no de tristeza, sino de alivio y gratitud. La presencia de Dios era tan real que por un instante el desierto desapareció y se sintió envuelto en un abrazo invisible, fuerte y tierno. Los rumores sobre el hombre santo del desierto comenzaron a esparcirse. Personas curiosas y afligidas se acercaban a las márgenes de la fortaleza pidiendo oraciones, consejos y milagros. Antonio, sin embargo, se negaba a salir. Permanecía oculto, deseando solo el silencio y la comunión con Dios. Aún así, los milagros comenzaron a ocurrir. Curaciones inexplicables, liberaciones espirituales y consuelos profundos llegaban a las personas que rezaban ante las murallas. El nombre de Antonio resonaba en toda la región como símbolo de fuerza espiritual. Cierta vez, un grupo de jóvenes intentó invadir el lugar, deseando verlo. Escalaban las rocas cuando fueron golpeados por un viento caliente y repentino que los hizo retroceder, sintiendo una paz inesperada. Pasaron los años. El tiempo en el desierto no se contaba en días, sino en batallas ganadas y gracias recibidas. Antonio se convirtió en parte del propio desierto, fuerte, silencioso, imperturbable. Y entonces un llamado interior lo impulsó a salir del aislamiento. El desierto lo había moldeado, pero ahora era hora de ser escuchado. Muchos necesitaban la sabiduría que él había adquirido entre piedras, arena y oración. Cuando Antonio finalmente dejó la fortaleza y apareció ante las personas, todos se sorprendieron. Esperaban encontrar a un hombre envejecido, debilitado por la soledad y privaciones. En lugar de eso, ante ellos estaba un anciano vigoroso, de ojos brillantes y rostro sereno, irradiando paz y fuerza interior. Hablaba poco, pero cada palabra que salía de su boca estaba cargada de sabiduría y simplicidad. No había orgullo ni vanidad en su mirada, solo una profunda humildad y una certeza luminosa de quien vive en la presencia constante de Dios. Las personas venían de todos los rincones, hombres enfermos, mujeres afligidas, jóvenes confundidos, soldados en busca de sentido. Antonio acogía a todos, tocaba sus manos, oraba en silencio y los milagros ocurrían. Ciegos recuperaban la vista, lisiados volvían a caminar y almas angustiadas encontraban paz. Pero no todo eran bendiciones visibles. El propio desierto parecía saber que aquel hombre santo se había convertido en un instrumento entre el cielo y la tierra. Aves silvestres venían a posarse cerca de él sin miedo. Animales salvajes que antes aullaban en las noches de tentación, ahora se acercaban en silencio, como si comprendieran la presencia sagrada. Cierta tarde, un león herido se acercó lentamente. Antonio se arrodilló, puso las manos sobre la cabeza del animal y rezó. El león le lamió las manos y partió en paz. Su fama crecía, y con ella, la multitud. No queriendo convertirse en un espectáculo,
Antonio buscaba refugio en cuevas más profundas del desierto, donde el silencio pudiera volver a ser su compañero fiel. Allí, entre paredes de piedra fría y el eco suave de sus oraciones, continuaba su batalla espiritual, ahora no solo por sí, sino por el mundo entero. Fue en una de esas cuevas que tuvo una visión que jamás olvidaría. Durante la oración nocturna, el espacio a su alrededor desapareció y vio una multitud de almas atrapadas en sufrimiento. Eran almas atormentadas, encadenadas por el pecado, clamando por misericordia. Entre ellas surgía una luz radiante, el rostro de Cristo, que lo miraba con ternura y dolor. Antonio, muchos necesitan de tu intercesión, decía la voz suave, pero firme. Él despertó de la visión con lágrimas en los ojos y una misión más clara en el corazón. No bastaba solo buscar su propia santidad, sino cargar con el peso de las almas afligidas en oración constante. Cada vez más discípulos aparecían, deseando vivir como él. Jóvenes, viejos, ricos y pobres, todos sentían el deseo de renunciar al mundo y buscar el desierto. Pero Antonio sabía que eso no era fácil. El desierto moldeaba, pero también desafiaba. Comenzaba a enseñar que el desierto no era un fin, sino un camino. Aquí no venimos solo para huir del mundo, sino para encontrar la verdad de nuestra alma ante Dios. Así, las cavernas silenciosas se convirtieron, poco a poco, en escuela de santidad. Los discípulos permanecían en oración, aprendiendo a vencer el miedo, el hambre y la soledad, mientras Antonio los guiaba con paciencia. Los demonios, ahora debilitados, aún intentaban asustarlo con ruidos y sombras, pero él solo sonreía. Sabía que la victoria ya estaba cerca. El cielo parecía cada vez más cercano y el desierto cada vez más sagrado. Con el paso de los años, la fama de Antonio ya había atravesado montañas y mares. Hombres y mujeres de todos los rincones del Imperio Romano oían hablar del hombre del desierto, el santo que conversaba con Dios, dominaba las fieras y expulsaba demonios con la fuerza de la oración silenciosa. Y, aunque deseaba la soledad, Antonio comprendió que su misión se expandía. El desierto, que lo había moldeado en la más íntima soledad, ahora se convertía en el escenario de una nueva obra. Formar almas, enseñar el camino de la renuncia, de la oración y de la perseverancia. Fue así que, sin querer, nació el primer monaquismo. Jóvenes y hombres maduros comenzaron a llegar al desierto, buscando vivir bajo su orientación. Construían pequeñas celdas de piedra y paja alrededor de la cueva donde él habitaba. Seguían un ritmo simple y sagrado: trabajo manual, silencio, oración y ayuno. Antonio no se ponía por encima de ellos. Era maestro y siervo al mismo tiempo. Enseñaba más por el ejemplo que por las palabras. Cuando algún discípulo se desanimaba, él lo animaba con historias de mártires, recordándoles el premio reservado a los que perseveran. No temas el calor del desierto, ni el hambre o la soledad. Es en la privación que Dios habla más alto al corazón, decía él con ternura. Entre los discípulos surgían historias de luchas espirituales tan intensas como las que el propio Antonio había vivido. Un joven una vez lo buscó, temblando de miedo, después de una noche en que escuchó voces burlonas y sombras amenazantes en su celda. Antonio lo escuchó pacientemente, puso las manos sobre su cabeza y oró en silencio. El joven fue tomado por una paz profunda y desde entonces jamás dudó de la presencia divina. Milagros ocurrían no solo a través de él, sino ahora también entre sus discípulos. Las comunidades crecían y pronto surgieron cientos de pequeños eremitorios esparcidos por el desierto egipcio. A pesar de tantos a su alrededor, Antonio continuaba buscando el silencio.
A veces se alejaba por días para volver a las cavernas más remotas, donde pudiera una vez más estar a solas con Dios. Pero siempre regresaba, y al volver traía consigo palabras de fuego. Hablaba de la bondad infinita de Dios, de la necesidad de la humildad y de la vigilancia constante contra el orgullo y la vanidad, que son trampas más sutiles que los propios demonios. Con el tiempo, sus enseñanzas fueron siendo registradas por algunos discípulos y sus palabras comenzaron a circular, llegando hasta Alejandría, la gran ciudad cosmopolita de Egipto. Los obispos y líderes de la Iglesia reconocían la importancia de aquel hombre simple que con su vida austera construía un ejército de almas consagradas. No eran guerreros armados de espadas, sino de oración y penitencia. Un ejército silencioso que transformaba el mundo a través de la fe. Cierta vez, un discípulo le preguntó: «Padre Antonio, ¿cómo podemos vencer el desánimo?». Él respondió con una sonrisa tranquila: «No te quedes parado. Cuando el corazón pese, trabaja con las manos, ora con los labios, y el espíritu se levantará solo». El desánimo es un demonio perezoso. Se vence con acción y oración. El desierto se había transformado en un campo fértil de almas fervorosas, todas inspiradas por la presencia humilde y luminosa de Antonio. El desierto, antes refugio de soledad, ahora pulsaba como un corazón vivo, repleto de hombres en busca de Dios. Antonio, sin jamás perder su humildad, se convirtió en maestro espiritual de todos ellos. No imponía reglas rígidas, sino que enseñaba a través de la propia vida: oración constante, ayuno moderado, trabajo manual y silencio profundo. Decía: «El monje debe ser como la abeja, silenciosa, laboriosa y productiva. Hablar poco, trabajar mucho y ofrecer la miel de la oración a Dios y a los hermanos». Con el tiempo, surgieron discípulos de gran sabiduría y santidad que esparcieron sus enseñanzas por el mundo. El monaquismo, que había comenzado con pequeños grupos alrededor de las cavernas de Antonio, se convirtió en un movimiento vivo, una nueva forma de vida cristiana. Las noches en el desierto estaban marcadas por cánticos suaves. A lo lejos se oía el eco de las oraciones en unísono, como un murmullo de ríos de fe cruzando las arenas eternas. A cada amanecer, el trabajo comenzaba temprano: tejer cestas, cultivar pequeñas huertas, buscar agua lejana, y todo esto hecho con el corazón elevado. Antonio reunía a sus discípulos al atardecer, cuando el cielo se teñía de tonos dorados y violeta. Se sentaban en círculo sobre la arena fría y él, con voz serena, contaba historias de santos, mártires y hombres justos. Hablaba sobre la paciencia de Job, la humildad de Moisés y la fe inquebrantable de los apóstoles. Pero también sabía advertir: el mayor enemigo del monje no es el demonio exterior, sino el orgullo interior. El que se siente mejor que los demás ya ha caído antes incluso de luchar. Sus palabras eran bálsamo y espada, aliviaban los dolores espirituales, pero también cortaban la vanidad y la ilusión. No quería seguidores ciegos, sino almas libres, fuertes y vigilantes. A lo largo de los años, muchos venían no solo para aprender, sino para buscar curación y liberación. Las personas llegaban cargando enfermedades incurables, posesiones demoníacas y corazones destrozados. Antonio oraba sobre ellas, trazaba la señal de la cruz y ocurrían milagros. Los cuerpos sanaban, las almas se aliviaban y los ojos de muchos volvían a brillar con esperanza. Su fama llegó hasta el emperador Constantino, quien le envió cartas pidiendo oraciones. Antonio respondió con humildad, aconsejando al emperador a gobernar con justicia y temor a Dios. En sus caminatas por el desierto, a veces encontraba caravanas de comerciantes que al verlo se arrodillaban pidiendo bendiciones. Antonio solo los miraba con compasión y decía:
caminen en la honestidad y en la caridad. Todo lo demás será añadido por Dios. La fundación del monaquismo no fue fruto de planeamientos, sino de la providencia divina que moldeó a Antonio como un faro. El desierto, antes tierra árida, se había convertido en jardín espiritual, cultivado con oración, ayuno y amor fraterno. Sus enseñanzas se esparcían. En Alejandría, Roma y hasta en tierras lejanas, monjes imitaban su ejemplo. Lo que comenzó con un joven humilde de Egipto se transformó en una corriente espiritual que atravesaba continentes. Los milagros de Antonio, cada vez más frecuentes y extraordinarios, eran señales visibles de una fe que superaba los límites del cuerpo y del tiempo. Él no buscaba reconocimiento, pero Dios lo elegía como instrumento de maravillas para tocar corazones y convertir almas. En una mañana calurosa, una madre desesperada llegó al eremitorio cargando en brazos a su hijo poseído por un espíritu maligno. El niño se contorsionaba, los ojos desorbitados, gritos guturales desgarraban el silencio del desierto. Antonio miró a esa madre con profunda compasión, puso sus manos firmes sobre la cabeza del niño y en voz baja rezó: «Señor, que tu poder libere esta alma inocente». El niño se calmó lentamente. El cuerpo antes rígido se relajó y una ligera sonrisa surgió en sus labios. La madre cayó de rodillas, llorando de gratitud. El desierto, una vez más, atestiguaba el poder de la fe. Otra vez, un grupo de hombres llegó trayendo a un paralítico. Antonio no lo curó de inmediato. Pidió que todos rezaran juntos durante 3 días y 3 noches. En el tercer día, el hombre se levantó, caminó solo hacia Antonio y, emocionado, lo abrazó. Antonio también poseía el don de las visiones. En una de ellas, vio su propia alma, elevada por ángeles, pasando por capas de espíritus malignos que intentaban impedirle continuar. Los demonios lo acusaban de pecados pasados, pero los ángeles respondían: «Todo eso ya ha sido perdonado». En otra visión, vio el infierno abierto, con multitudes de almas atrapadas en sufrimiento. Lloró amargamente y por muchos días ayunó y rezó por aquellas almas. Las profecías de Antonio también eran conocidas. Él predecía desastres naturales, persecuciones a la iglesia e incluso la muerte de obispos y líderes. Pero siempre exhortaba a sus discípulos a la paz y a la confianza. No teman al futuro. Quien vive en la presencia de Dios ya está preparado para cualquier tempestad. Había relatos de su capacidad de hablar con los animales. Un cuervo, una vez, le traía diariamente un trozo de pan. Un lobo salvaje, herido, se acercó a él, y Antonio, tras limpiar su pata y rezar, vio al animal partir mansamente, sin agresividad. Los discípulos se maravillaban con estos signos, pero Antonio siempre advertía: no busquen milagros, busquen a Dios. Los milagros vienen cuando el corazón está limpio y confiado. Durante una intensa sequía, reunió a sus discípulos y todos rezaron bajo el sol abrasador. Al día siguiente, aparecieron nubes y la lluvia cayó sobre el desierto, revitalizando plantas, animales y corazones. Las noches estaban iluminadas, no solo por las estrellas, sino por acontecimientos místicos. Discípulos relataban ver luces inexplicables surgiendo sobre las cavernas. En algunas madrugadas se escuchaba un canto suave, como si ángeles acompañaran las oraciones de los monjes. Antonio, ya envejecido, se volvía cada vez más sereno. Su voz, aunque baja, resonaba como trompeta en el corazón de quien lo escuchaba. El desierto había sido moldeado por la presencia de un hombre que conversaba con Dios y traía la presencia divina para todos a su alrededor. El tiempo pasó suavemente, como el viento ligero que acariciaba las dunas del desierto. Antonio, ahora con más de 100 años, permanecía fuerte en el alma, aunque el cuerpo mostraba los signos del cansancio.
Su cabello blanco caía sobre los hombros, su barba larga y suave parecía una nube plateada, y sus ojos mantenían el brillo sereno de quien ve el cielo antes de partir. Sabía que sus días estaban contados. No temía a la muerte, al contrario, la esperaba como un encuentro querido, un abrazo del amigo que siempre había buscado. Aún así, continuaba enseñando y acogiendo. Cierta mañana reunió a sus discípulos más cercanos, Macario y Amato, y comenzó a transmitirles su testamento espiritual. Mis hijos, teman a Dios, ámenlo sobre todas las cosas y nunca se alejen del camino de la humildad. No se dejen engañar por riquezas, no busquen glorias humanas. El verdadero tesoro es la paz del alma. Los orientó a guardar secreto sobre el lugar donde su cuerpo sería enterrado, para que nadie venerara sus restos mortales de forma indebida. Quería que su memoria permaneciera pura, ligada al ejemplo, y no a reliquias materiales. Incluso en los últimos días, las tentaciones no cesaron. El enemigo, percibiendo que Antonio estaba a punto de partir, intentó sembrar dudas e inquietudes. Durante una noche especialmente silenciosa, escuchó voces burlonas. ¿Y si todo no pasa de ilusión? ¿Y si Dios no existe? Antonio, aunque debilitado, se sentó y respondió en voz firme: «Retiraos. 70 años combatí contra vosotros y nunca vacilé. Ahora, más que nunca, mi corazón pertenece al Señor». Después de esa noche, no hubo más tormentos, solo paz. Un dulce silencio flotaba alrededor de su celda, como si el propio desierto se preparara para despedirse de su guardián. En la mañana de su último día, pidió que Macario y Amato lo ayudaran a sentarse. Miró hacia el horizonte dorado y murmuró: «Voy, hijos, no lloren, la alegría me espera». Sus últimas palabras fueron una oración suave, casi un susurro. «Señor, recibe a tu criatura. Hice lo que pude. El resto lo entrego en tus manos». Entonces, serenamente, inclinó la cabeza y partió. No hubo dolor, solo luz. Una luz suave que iluminó la celda y el desierto alrededor, como si el cielo hubiera descendido a la tierra por un breve instante. Sus discípulos lloraron, no de desesperación, sino de gratitud. Lavaron el cuerpo del santo, lo envolvieron en un manto sencillo y lo enterraron en un lugar secreto, como él había pedido. Y así, el desierto que moldeó a Antonio se convirtió también en su guardián eterno. Cierra los ojos por un momento e imagina el desierto silencioso, iluminado por la luz suave del atardecer. Y, en el corazón de ese silencio, escucha esta oración que nos lleva a encontrarnos con el corazón humilde y fuerte de Santo Antonio Abad. Señor Dios Todopoderoso, que condujiste a tu siervo fiel Antonio al desierto para que te buscara en la soledad y encontrara en el silencio y la prueba la fuente inagotable de tu amor. Enséñanos, oh Padre, por el ejemplo de este santo, a callar el ruido del mundo para escuchar tu voz que susurra en nuestros corazones cansados. Santo Antonio Abad, maestro de la humildad y la perseverancia, intercede por nosotros en este tiempo de tantas distracciones y tentaciones. Ayúdanos a renunciar a lo que nos aleja de Dios, a vencer el desánimo y a cultivar la paciencia, incluso ante las pruebas más duras. Tú que enfrentaste demonios y sombras en el silencio del desierto, fortalécenos contra las tentaciones que rodean nuestra alma. Danos valor para permanecer firmes, confiados en la misericordia divina, incluso cuando el miedo nos asalte y el cansancio nos debilite. Santo Antonio, amigo de los pobres y de los afligidos, mira por todos aquellos que cargan sufrimientos ocultos. Consola los corazones angustiados, cura a los enfermos del cuerpo y del alma, y trae alivio a las familias que lloran en silencio. Enséñanos a vivir en la simplicidad, a buscar lo esencial,
a valorar el silencio y la oración. Que nuestras manos trabajen con humildad y nuestros labios solo pronuncien palabras que edifiquen y traigan paz. Tú que contemplaste visiones celestiales y experimentaste la presencia de Dios en la soledad, ayúdanos a buscar esa misma intimidad con el Señor en nuestro día a día. Que tu vida sea para nosotros un faro en las noches oscuras del alma, un recordatorio constante de que la fe es más fuerte que el miedo y que la bondad de Dios nos acompaña, incluso en el desierto más árido. Santo Antonio Abad, enséñanos a morir para nosotros mismos, para que podamos vivir plenamente para Dios. Y cuando llegue la hora de nuestra partida, que podamos entregar nuestra alma al Señor con la misma serenidad y confianza con que tú partiste de este mundo. Ruega por nosotros, Santo Antonio Abad, para que por tu intercesión seamos dignos de las promesas de Cristo. Amén.